Hola gente preciosa, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Y si no están muy bien, espero que pronto lo estén. Si no están muy bien, espero que encuentren herramientas para atravesar este momento. Yo hoy tenía ganas de hablar de algo en particular. Porque, ¿qué pasó? Me desperté hoy con un humor terrible. Yo hace muchos años que ya no salgo mucho. Yo desde muy chica que estoy muy conectada con el mundo de los antros y la música y la noche, porque bueno, mi viejo es músico y, y para mí siempre fue normal salir mucho y bueno, con lo que implica, ¿no? El mundo de la noche. Y hace un par de años dejé de salir. Ya con mi edad, yo tengo 24 años, prácticamente no salgo, para que se den una idea. Medio extremista lo mío. Pero bueno, me pasó que este último fin de semana salí lo que no salí durante años. Y me pasó también que estuve durmiendo mal, estuve con muchos sueños, muchas pesadillas. Y me desperté con un humor. Hoy un dolor de cabeza del cansancio que tengo. Y bueno, está caliente. Como cualquier persona tengo que trabajar igual, dije. Tengo que generarme trabajo, que es peor. Porque si yo tuviera que levantarme, ir y cumplir un horario laboral, sería todo distinto. Pero bueno, eh, cuando uno se tiene que generar su trabajo y está dedicándose a lo que ama, a lo que le gusta, hay cierta cuota de creatividad que hay que poner ahí, y voluntad, y ganas, y buena onda. Y hay días que no tenés la mejor de las ondas para... Ah, mira. Hola, hola. ¿Qué onda? Cualquiera. Bueno, hay días que no tenés la mejor de las ondas, ¿viste? Y como yo, dentro de todo, me considero una creadora de contenido, no porque quiera ser creadora de contenido, sino porque, bueno, las plataformas están siendo mi herramienta principal para generarme trabajo ahora, tengo ciertas responsabilidades creativas semanales. Y estuve investigando mucho respecto a los lenguajes que el algoritmo... Eh, el lenguaje que el algoritmo le gusta, el lenguaje que muestra más, cómo hablar en la cámara, qué ángulo usar o qué formatos de publicación utilizar para que el algoritmo te muestre más y que tengas más visualizaciones. Que eso, en mi labor, simboliza posibles alumnos de yoga, ¿no? Si me muestran más a la gente que le interesa mi contenido, puedo tener más alumnos de yoga, puedo dedicarme a lo que amo, ganar más plata y crecer y bueno. Y a veces yo, viste, me pongo a mirar a ver qué ideas hay en la red para subir. A veces me inspiran, a veces me dan bronca. Y hoy, como tenía un humor de mierda, honestamente, no me dio bronca. Me dio más bronca que otros días. Yo honestamente detesto Instagram. Muchas veces me fui, borré mis cuentas. Cuando me dedicaba a la música, me fui, borré todo, me desaparecí después de haber puesto mucha energía en Instagram para que me vaya bien con mi música, porque también era mi principal fuente de difusión. Detesto Instagram. Creo que es uno de los círculos del infierno, como TikTok, entre otras cosas, como la televisión también, pero bueno, no venimos a hablar de eso. Cuestión, ¿qué me pasó? Hace mucho que ya estoy hartísima del contenido archimega curado de Instagram. Pero no solo desde cualquier eh, rubro. Creo que es muy dañino. Porque de repente te pones a ver contenido yoguístico de Instagram y sí, es todo blanco, todo precioso, todo hermoso, súper estético, súper armonioso. Y creo que dan el mensaje contrario al que la espiritualidad debería dar. Esa es la realidad. Eh, el mundo espiritual, el camino espiritual, no puede estar más alejado de la realidad
de esa realidad que muestra Instagram, de lo armonioso, de lo blanco, de lo hermoso. Sí, vos ves este espacio, decís, es blanco, es armonioso, está limpio, está ordenado, pero porque doy clases y yo tengo que armar el espacio que genere calma mental y placer visual para que también la persona se sumerja en un estado, ¿no? Pero el mundo espiritual es durísimo, es durísimo. Todas las personas que estamos en la espiritualidad y nos dedicamos a compartir herramientas que nos sirven, la pasamos como el ojete, y esa es la verdad absoluta. Porque para llegar al placer, a la armonía, a la paz, a la felicidad, a todo eso, primero hay que permitirse lo otro, ¿sí? Esa es la verdadera armonía. Poder estar en ambos lugares sin perderse. Cuando estás en la armonía es no irte para el narcisismo espiritual de yo sé todo, yo soy un capo, vos no sabes nada, ¿no? Y tampoco al extremo del sufrimiento de yo soy lo peor que existe en este mundo, soy un miserable, ¿no? Todos estamos fluyendo de un punto al otro. La espiritualidad nos permite encontrar ese nivel de equilibrio y la vida empieza a verse y sentirse más liviana, más armoniosa, más limpia, más ordenada, pero desde después de un trabajo interno difícil. Cuando uno se mete en ese mundo interno y se permite sentir lo que verdaderamente está pasando, la mayoría de las veces, por no decir siempre, es muy incómodo. Porque la mayoría de nuestros mundos internos están bastante mal cuidados. Me incluyo. Ustedes piensan que con 22 años yo dejé, 23, 22 años dejé de salir y dejé la vida de la gente joven porque me sentía bien. Tipo, yo me puse a meditar así, porque era una persona completamente feliz. No, chicos, yo la pasaba como el ojete. La pasaba muy mal. Dios. Yo empecé a hacer yoga todos los días porque dije, ya no sé qué más hacer para sentirme bien. No sé qué más hacer. Dios. O sea, no voy a entrar en detalles, pero tipo mi vida era una tragedia constante. Obviamente yo me las buscaba también, ¿no? Inconscientemente, pero caos total. Bueno, la vida es caos total. La espiritualidad solo nos ayuda a transitar el caos de una forma más positiva, nada más. Esa es la verdad. Pero la vida es un caos total, es un hermoso caos, es perfecto el caos. Pero quiero hablar de esto, ¿no? De que el verdadero camino espiritual no es armonioso. El verdadero camino espiritual es poder sumergirse en la desarmonía que hay para poder canalizarlo y transformarlo en armonía. Nosotros recibimos información de nuestro exterior y nuestra mente la procesa y le da un significado y nos hace sentir de determinada forma. Y bueno, y eso es todo. La espiritualidad nos da herramientas para tipo, que el exterior no nos afecte. Hoy justo le estaba dando clase a mi mamá y mi mamá, una persona que admiro mucho, se mudó al medio de la montaña en Córdoba para buscar la paz. Hace 4 años que vive en un caos constante, total, porque se tuvo que mudar, porque tuvo que construir allá, mudar una fábrica completa, porque ella acá se dedicaba a la fabricación de zapatos, cerró la fábrica, todo lo que se implica, ¿no? Se mudó allá hace 4 años en búsqueda de esa tranquilidad, de esa armonía, de esa paz, de poder dormir de noche. Y hoy tenía una albañil en la casa, ¿no? Y bueno, yo le estaba dando clase de yoga y me dice, no sé si me voy a poder relajar porque tengo al albañil acá, está haciendo un bardo terrible. Y yo le digo, bueno, vamos a intentarlo. Hacemos la clase, qué sé yo, llega el momento de la relajación, yo la sumerjo en la relajación y escucho de fondo la sierra. Escucho los martillazos, pa, 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 pa. Y bueno, y yo conociéndola a mi vieja, ¿viste? Yo dije, ahora mi vieja se va a levantar así, va a decir, la puta madre, no me puedo relajar, no sé qué. Y no.
La señora se quedó ahí relajándose, no haciendo nada. Y después charlamos. Me dice, no faltó nada, me dice en la relajación. Yo dije, no, escuché todo desde acá, desde el Meet. Digo, no faltó absolutamente nada. Pero bueno, dije, la práctica de la relajación es justamente poder habitar el espacio que te rodee. Porque, a ver, para una relajación de yoga, obviamente lo ideal es que no haya sonido. Sin embargo, a veces no tenemos esa posibilidad. Porque la vida tiene otros planes para nosotros. E incluso tu escuela de yoga puede estar en el medio del centro, como me pasó a mí. Y en el medio del centro, que es un bardo terrible. Y sin embargo te enseñan a justamente cultivar la paz y poder relajarte en esos lugares. Y bueno, le digo justamente esto a mi mamá. O sea, el objetivo de la relajación obviamente es mejor que te puedas relajar, incluso hasta dormir, y que te puedas sumergir en ese estado en el que te soltás, en el que te vas, que no escuchas ya nada. Pero la mayoría de las veces no sucede. La mayoría de las veces hay algo que nos distrae. La mayoría de las veces la mente empieza a pensar que tiene que comprar mayonesa, ¿entendés? La mayoría de las veces la mente empieza, tuc, tuc. Y muchas veces percibe lo que sea que esté pasando afuera y le molesta. Y empieza con una narrativa que te hace enojar. Y vos reaccionás y te levantás o abrís los ojos y ya no te podés relajar. Y lo mismo pasaba, no sé, a mí al principio cuando empecé a cursar, cuando empecé el profesorado de yoga, me pasó que, nada, la escuela estaba en el medio de la ciudad, yo trabajaba a 3 cuadras, así que a mí me venía regio, pero claro, la escuela estaba en el medio del centro, y yo salía de 3 horas de hacer yoga, súper sensible a los estímulos externos, y abría la puerta y salía Mario Bravo y Cabrera, ¿no? En el medio del centro, cerca de la facultad. Había un ruido, tipo, y era como la ciudad amplificada por 1000, porque tenés las sensaciones súper a flor de piel. Y era como, Dios, ¿de qué me sirve venir a hacer 3 horas de yoga si voy a salir a la calle y me va a afectar todo un montón, ¿no? ¿De qué me sirve venir a estudiar yoga si después me voy a ir a mi trabajo en la sala de ensayo lleno de viejos alcoholizados haciendo ruidos y eso me va a afectar? Justamente lo que busco es encontrar ese nivel de tranquilidad y armonía y poder sostenerlo en el caos total. Esa es la espiritualidad, chicos. Una maestra de yoga se enoja también. A veces mi novio se ríe. Perdón. A veces mi novio se ríe porque tiro unas frases que me dicen Namasté, la concha de tu madre. Y sí, boludo, porque los maestros, los profes de yoga, los maestros, todas las personas, somos personas normales también. Y también nos enojamos, también sentimos ansiedad. De eso se trata, somos humanos, pero bueno, capaz tenemos más herramientas para no desbordarnos, capaz nos conocemos más, entonces no entramos en estados más aflictivos. Quizás encontramos mejores palabras para algunas cosas, pero somos lo mismo, ¿no? Somos lo mismo. Namasté, la concha de tu madre. Sí, perdón, todo el respeto a mi escuela y a los maestros. Disculpen, pero es una metáfora de esto, ¿no? De que también no hay que entrar en ese narcisismo de yo soy profe de yoga, entonces cuando voy a ver una banda de rock no sacudo la cabeza porque eso me desarmoniza la columna. No, boludo. Justamente. Hacer yoga y sentirme mejor me da la posibilidad de poder ir a un show de rock y disfrutarlo más. ¿Por qué? Porque voy a sacudir el cuello como una desquiciada y después voy a volver a mi casa y voy a elongar y voy a relajarme y voy a también hacerme una limpieza y limpiar mi mente de todo el estímulo y volver a mi eje para poder ir y descansar bien, para la próxima vez que vaya a ver una banda disfrutarlo aún más, porque tengo herramientas para armonizarme después de tanto estímulo. De eso se trata, chicos. Estoy cansada de tanto contenido tan curado, tan perfecto, mostrando que la espiritualidad es paz y armonía y amor, cuando no. Ese es el objetivo de la espiritualidad, pero el camino espiritual es durísimo, es muy difícil a veces hacernos cargo de lo que sentimos. Cuando empecé
a estudiar, me acuerdo los primeros 2 meses, entraba a la escuela, nos hacían vestir de blanco. Yo ahora me he visto prácticamente todos los días de blanco porque la mayoría de los días doy clases y ya está, ya me he visto y listo. Pero yo antes no tenía ropa blanca. Yo antes era una rockera, chicos. O sea, así como me ven. Y no tenía nada blanco. Le tuve que pedir ropa a mi mamá y me fui a comprar ropa. Y bueno, entonces me pasaba que entraba a la clase, yo vestía de una forma que jamás me vestí. Y de repente me subían todos los juicios en la clase misma. Me empezaba a sentir muy mal y empezaba a volver a escuchar narrativas de mi mente que yo ya había tratado en terapia y que yo creí que ya había solucionado, pero no. Y volví atrás, como que entrando al classroom de yoga, todas mis sombras se hicieron más potentes, más presentes. Y esto no quiere decir que el salón me las devolvió. Esto quiere decir que el salón me las mostró, que todavía estaban ahí. ¿Ok? Y 2 meses después de volver a trabajar y tipo, me acuerdo que esos 2 meses era como, tenía días en los que decía, por Dios, me siento pero terrible. Tuve días en los que me acostaba hecho un bollito en el piso a llorar y diciendo, ¿cuándo se va a terminar esto? Tipo, hago yoga todos los días hace casi un año, ahora me metí a estudiar a una escuela tradicional para que, bueno, como delegar un poco la responsabilidad de mi bienestar y mi equilibrio en una persona que sepa más que yo. Y me seguía sintiendo mal y cada vez peor, ¿no? Como era esa la sensación de que sumergirme en mí, y ir conociéndome más, y ir sintiéndome más, se hacía cada vez más difícil. Y obviamente, de repente tenía impulsos de esto no es para mí, esto lo tengo que dejar, tengo que volver a romperme, tengo que volver a, no sé, lo que sea que surgía, ¿no? Y dije, no, vamos a darle paciencia, vamos a darle su tiempo porque yo ya sé cómo es esto, yo ya esto lo conozco, yo ya esto lo viví, yo ya esto, ya sé cómo es, vamos a seguir confiando. Vamos a seguir confiando. Después, unos meses después, me sucedió algo muy fuerte. Una persona muy cercana a mí cometió un suicidio. Y cuando uno se presenta, cuando en la vida se presentan situaciones en las que te conectas muy cerca con la mortalidad, ¿no? Como con la muerte, todo se vuelve muy simple. Te podés ir para un extremo o para el otro. Y te puede conectar con la vida o con la muerte. Y yo en ese momento agradecí plenamente a haberme enterado de la forma en la que me enteré. Agradecí plenamente haberme distanciado de esa persona en el momento adecuado. Agradecí plenamente haber empezado a estudiar yoga 4 meses, 5 meses antes más o menos de ese suceso, porque internamente, o sea, espiritualmente toqué fondo porque el dolor fue increíblemente inmenso, pero esa tocada de fondo fue un despertar maravilloso. Y no te voy a decir que después de eso la pasé bien, porque no fue así. La seguí pasando mal y seguí sintiendo mucho dolor, pero ya el dolor era como una cosa. Se sentía más liberador sentir dolor. Me explico, antes del yoga, sentir dolor era como una cárcel. Era algo que no elegía. Era algo que me encerraba en mí misma y que me obligaba a autodestruirme y a un montón de cosas horribles que me sumergían en el mismo estado una y otra vez, en espiral hacia abajo. Y después de este suceso, que me sucedió habiendo ya empezado un camino espiritual, se sentía liberador sentir dolor. Antes, cuando me tiraba al piso a llorar hecho un bollito no me gustaba. Y de repente
se empezó a ser liberador, empezó a ser una herramienta de conexión conmigo misma, sentir ese dolor que estaba ahí. Perdón, para esto no tengo guión, para el video de hoy no tengo guión, simplemente me estoy dejando llevar por lo que va surgiendo. Y bueno, y tuve clases de yoga en las cuales cuando me levantaban, cuando me despertaban, ¿no? de la relajación, que a veces la relajación puede durar entre 5 a 15 minutos, a veces uno se duerme o a veces uno se va, ¿no? Como que te relajas tanto que entras en otro nivel de conciencia, que el tiempo pasa distinto y a veces tenés visiones. Y me acuerdo que un día, varias veces me pasó que tuve unas visiones de mí misma pegándole a la pared y gritando, tipo... Y yo después abría los ojos, estaba ahí, era tipo como, bueno, vamos a hacer los 3 Om. Y yo decía, por Dios, estoy re loca, boludo. Tipo, ¿qué onda, boludo? Y le pregunté a la maestra un día, dije, ya fue, no quiero tener vergüenza, se lo quiero preguntar, ¿viste? Y la maestra me dijo, bueno, a veces la mente o el espíritu incluso se enoja porque lo sacan del estado de relajación y cuando estás en ese umbral, ¿no? De la relajación y ese nivel de conciencia medio meditativo, ¿no? Sutil, cuando estás en ese umbral hay una ramificación de tus cuerpos y cada uno se va manifestando de distintas formas. Y como que te enojas, como que reaccionás a que te despierten, como que no querés que te saquen de ese nivel de paz. Y lo primero que ves es lo que hay, que es esa ira, esa bronca, esa tristeza. Entonces por eso me proyectaba a mí misma pegándole a la pared, porque era una forma de proyectar mi liberación y cómo yo me sentía. Mismo me ha pasado muchas veces que estaba haciendo yoga y de repente, antes de la relajación, me venía un llanto que me tapaba el aire, que yo en ese mismo momento no le podía dar un significado a ese llanto. Tipo, estoy acá haciendo una postura y ¿por qué tengo que llorar ahora? No es momento de llorar. Y bueno, viste, el cuerpo es maravilloso. A veces tú desbloqueaste algo y se te movió todo y salió la mierda para afuera. Y de eso se trata, chicos. Porque después de hacerte cargo y sentir toda la mierda que hay ahí, hay un momento en el que te sentís liberado, hay un momento en el que te sentís más en armonía y hay un momento en el que sentís esa paz. Y yo por momentos, antes de dedicarme a esto, lo sentía por momentos muy breves y sin tanta conciencia, y yo sabía que eso existía, por eso lo seguí buscando. Y bueno, me fui dando cuenta que había mucho que trabajar, mucho que ver, y a veces dejar ir esas personalidades nuestras que nos condenan al sufrimiento, a repetir patrones, puede ser más doloroso que el simple hecho de seguir en automático. El automático es fácil. Hacer lo que tus viejos te dijeron que está bien, hacer lo mismo que tus viejos, ese nivel de confianza, de seguridad, de decir, yo vi que esto es lo que está bien, entonces lo hago y ya, no me cuestiono nada. No está mal, yo no digo que esté mal, pero de esa forma no alcanzás tu mayor potencial. Y de esa forma, en el fondo, por ahí, no sos tan feliz. Y vos en el fondo lo sabés. Somos muchas capas nosotros, somos capas y capas y capas y capas hacia adentro. Y la verdad es que somos conscientes de muy poco. Y la espiritualidad te da herramientas para empezar a ser consciente de esas capas. Y cuando empiezan a salir para afuera y las empezás a observar y sentir, no es lindo.
no es como aparece en Instagram. No es tan blanco, tan ordenado, tan limpio. Es todo lo contrario. Es caos total. Es oscuridad total. Es tu versión más caprichosa, tu versión más inmadura, más miserable. Esa versión tuya que se compara constantemente con el resto. Es esa versión tuya que se echa las culpas. Es esa versión tuya que le echa la culpa a la afuera de no poder relajarse. Es esa versión tuya que en vez de hacerse cargo de lo que sí se puede hacer cargo él, dice, por ejemplo, no, pero a los hijos de puta le van bien y a mí me va mal, y a los hijos de puta que les va bien y qué sé yo, y tipo, ¿qué te importa la vida de los hijos de puta? Primero, ¿quién sos vos para decir quién es un hijo de puta y quién no? ¿Qué sabes de la vida de los demás? Segundo, ¿qué sabes si al hijo de puta le va bien? Probablemente el hijo de puta tenga un montón de cosas que resolver y se anestesia y se autodestruye con tal de no verlo. Ese hijo de puta está solo. ¿Qué sabes de ese hijo de puta? ¿Qué puedes controlar de la vida de ese hijo de puta? Olvídate de ese hijo de puta, ocúpate de tu vida. Te amo, mi amor, estoy hablando a mi novio. ¿No? Pero bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Como a todos nos pasó de decir, a él le sale todo bien, que es un forro, y a mí me cuesta todo el doble. Y esas son nuestras personalidades que nada, que nos condenan a una narrativa en la que ponemos la responsabilidad en el afuera de nuestro estado. Cuando en realidad los únicos responsables de cómo nos sentimos somos nosotros mismos. Si yo estoy en una relajación y afuera tocan la bocina, no voy a decir no me pude relajar porque tocaron la bocina. Lo correcto sería, desde el punto de vista yoístico, lo correcto sería, no me pude relajar porque a mi mente le molesta escuchar una bocina mientras me quiero relajar. Porque a mi mente no le sale relajarse mientras hay mucho ruido afuera. Y eso es más verdad, eso es más coherente. Porque ahí ya reconoces que hay una parte tuya que no se puede relajar en un entorno y que no tiene que ver con la bocina. Tiene que ver con que tu mente no le gusta. Y es hacernos cargo, es a mi mente no le gusta. Desde ese lugar es mucho más fácil resolverlo que desde el lugar del hijo de puta que tocó la bocina mientras yo estaba relajándome. Porque vivís en Capital Federal y si alguien quiere tocar la bocina afuera, la va a tocar. Vos no tenés jurisdicción sobre lo que hace el resto. Sí tenés jurisdicción sobre cómo te tomas las cosas. Y de eso se trata. Este espacio precioso que ven acá y el espacio que estoy armando en el quincho no son los dueños de la información para el bienestar. Mi escuela tradicional, la Escuela Internacional de Yoga, no es la dueña del conocimiento. Sí es la transmisora. Yo soy la transmisora también. Me capacitaron para poder hacerlo. Los dueños del conocimiento son aquellos que los vienen a buscar. Y lo que sea que aprendemos acá nos sirve para el resto de nuestras vidas. Porque la práctica yoguística no se hace solo en el mat. La verdadera práctica de yoga se hace por fuera de la clase. El verdadero desafío del equilibrio no es en la montaña solo. Porque en la montaña solo todos estamos en paz. Esa es la realidad. Donde es difícil estar en paz es en el medio del caos de la ciudad. Ahí es el desafío estar en paz. En el medio de un conflicto familiar, en el medio de un conflicto vincular con tu pareja, con tus amigos, en el medio de finales de la facultad, ahí está el desafío de la paz, de la armonía,
del equilibrio, del sostén propio. Y todo lo que trabajamos en una clase de yoga nos da herramientas para el resto de nuestra vida, porque ese es mi objetivo. Obviamente yo quiero que acá te sientas cómodo, que acá te sientas relajado, que acá sientas... No quiero que vos te pongas a llorar, obviamente, en una clase, ¿no? Pero si así fuera, va a estar bien, porque sos eso en ese momento. Y el yoga busca esa presencia y esa autenticidad del ser, en donde no te reprimas, en donde no te contengas si sentís algo, ¿no? Y como repito, todo lo que se aprende acá te sirve para el resto de tu vida. Y el verdadero desafío es poder mantener esa paz construida acá, en la clase, o a donde sea que vayas a hacer yoga, o donde sea que vayas a hacer yoga. Si haces yoga en tu casa mirando videos de Elena Malova, me parece perfecto, porque así empecé yo. Y me fui sintiendo mejor, definitivamente, fui aprendiendo cosas. Ese es el desafío. Encontrar la forma de entender que no tenemos el control de un montón de cosas. Y eso está bien, así tiene que ser. Hay que confiar también en los procesos. Hay que confiar también en lo que uno siente. Porque la mayoría de las veces nos vamos a sentir incómodos cuando estemos en incoherencia con nuestra vida. Y esa incomodidad hay que escucharla y hay que permitirnos sumergirnos en esa incomodidad, porque el cuerpo y el espíritu nos está indicando algo que la mente no se está dando cuenta. Y en el momento en el que nos sumergimos en ese estado incómodo, estamos más cerca de liberarlo, de trascenderlo. También creo que la trascendencia es poder habitar incomodidades mundanas de la vida sin perdernos, ¿no? De eso se trata, sostener la armonía, de poder estar en una situación, de poder estar en una situación completamente incómoda para nuestro ego, para nuestro ser, sin perder la cordura, ¿no? De eso se trata. Sin perder la razón. Tipo, ¿de qué me sirve hacer yoga 3 horas por día si después, cuando llego a la pieza, veo que mi novio dejó la toalla mojada arriba de la cama y me vuelvo loca, ¿no? Por más de que yo sea una obsesiva del orden y la limpieza, honestamente, no me puedo volver loca por una toalla mojada en la cama. ¿Se entiende? Y esto es un ejemplo. Es un ejemplo estúpido. Yo tengo el desafío, por ejemplo, de que a mí me molesta mucho el tráfico. Y me tocó que mi pareja vive fuera de capital, vive en Ciudad Vita, vive lejos. Y para mí ha sido todo un desafío en nuestra relación el tema del viaje. Y bueno, y me hago cargo, ¿no? No voy a culpar a la ciudad, no voy a culpar el tráfico porque siempre estuvo ahí, siempre existió. No voy a culpar a mi novio por vivir en la Loma del Ojete porque no tiene ningún sentido. Lo único que puedo hacer es buscar herramientas que me ayuden a transitar esa situación de estrés sin perderme, sin volverme una persona insoportable, sin volverme una persona que se descarga en el afuera, ¿no? Así que bueno, ya cerrando un poco, porque en breve tengo que darle una clase a mi hermano, voy a recalcar lo siguiente, para ver si quede claro. El camino espiritual es dificilísimo. Por ahí tu vida en muchos meses no se ve así como dicen en los posteos de Instagram. Mi vida todavía no se ve así. Probablemente nunca se ve así, porque no es real. Todo lo que ves en redes sociales es una realidad virtual. La realidad es mucho más lenta, es mucho menos atractiva en algunos aspectos, es bastante más incómoda.
Pero si nos permitimos sentir y estar completamente presentes en esa realidad, sin entrar en comparaciones con lo que pasa en Instagram, podemos empezar a poder apreciar la belleza de la vida real. Es todo un tema, el camino espiritual. Está el camino, vieron que está la noche oscura del alma, que es el momento en el que te empezás a sumergir en la espiritualidad y te das cuenta que estás completamente sumergido en una depresión, capaz hace años. Y probablemente esa etapa oscura del alma, hay gente que le dura años, hay gente que le dura meses o por ahí una semana. Pero es necesario meterse en la caca. La espiritualidad requiere de meterse en la caca. No queda otra. Implica meterse en la mierda, darse cuenta de lo que uno sí es responsable. Y yo les prometo que en el momento en el que haces, ¡ay, sí, me siento así, la concha de mi madre! Y es mi responsabilidad, no es tu culpa, es tu responsabilidad, automáticamente deja de ser tan grave. Yo se los prometo, es un milisegundo. Permitirse sentir, cuando vos te lo permitís sentir, automáticamente lo liberás, es automático. Así que bueno, ese fue el video de hoy. No sé, yo no sé si a la gente le gustan los videos que hago, si está generando algún impacto, pero si viste el video, si te resonó en algo, esta cara de tonta hablando, tomando mate por 37 minutos, digo, ¿cómo habla esta piba, Dios? Si te resonó en algo, dale me gusta, compartíselo a un amigo, o comentame a ver de qué te gustaría que hable. Así sé si hay alguien del otro lado escuchándome o si esto es más un blog privado a modo de descarga personal. Así que bueno, no hay mucho más para decir hoy. Vengan a hacer yoga, vengan a apreciar la vida conmigo. Y vengan que tengo mucha data hermosa para compartirles y te mereces sentirte mejor y te mereces sentirte cada vez mejor. No te puedes sentir culpable por querer lo mejor para vos. Y todos tenemos un don. A través del yoga yo estoy segura que lo van a poder descubrir. Su camino, todos tenemos un camino, todos tenemos algo maravilloso que hacer en esta vida y creo que empezar por el cuerpo, por lo más simple, es maravilloso, porque sentís placer, sentís cosas hermosas, sentís cosas feas también, pero permitirnos sentir las cosas feas son la puerta hacia todo lo otro más mágico. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta acá, poneme un corazoncito abajo. Y bueno, nos vemos la próxima.